Qué dicha que las lecciones, por lo menos para algunos, les pareció bastante buena la dinámica. La intención es de también diversificar la forma en que yo imparto el contenido, porque si hago todo siempre así como la clase que vamos a tener hoy, tal vez se me van a cansar y entonces, pues la idea es que más bien em, para algunos ese formato les funciona y entonces para esa gente pues les va a ir súper bien. Para otros pueda que las lecciones mías sean como más amenas y entonces pueda que, entonces la idea es diversificar para poderles llegar a todos por lo menos con algo dentro del curso. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por estar acá con nosotros. Tenemos un oyente que se va a estar que va a estar ingresando a las sesiones sincrónicas como oyente, pero no dudo que nos va a aportar a la clase debido a que Guillermo publica sobre temas de arte, eh, aunque principalmente siglo XIX, retratos de los grandes próceres de la nación, ese tipo de cosas. Entonces creo que por lo menos esta semana y la otra tendrá que aportar. Así que bienvenido, Guillermo. Ok, Anaí, yo no sé a dónde anda caminando, pero como tenés el fondo de la playa, siento que usted va caminando por la playa. Esa es la intención. Em, Esa es la intención, profe. ajá. Sí, em, no, hola. No, profe, es que vieras que hoy se supone que yo a la una salgo del trabajo, pero hoy falta una compañera, entonces salgo hasta las 4, pero me dieron permiso de estar aquí conectada. ok, bueno, perfecto. Cualquier cosa, la clase está grabada. Em, Gracias. ok, ustedes saben bien que yo feliz de estarles escuchando también para que participen abiertamente en la lección. Ya, yo no sé, no se compartió. Ya, aquí está. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Ok, súper, gracias. Entonces, por favor, en cualquier momento que quisieran interrumpir, hacer una pregunta, pues más que bienvenidos a que este es el espacio de ustedes. Hoy ya ingresamos, abordamos lo que es siglo XIX. La semana pasada, pues vimos colonial en, 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 tanto en la clase como ustedes en la lección asincrónica y habíamos abordado en particular aspectos como el tallado de madera policromada que se llevaba a cabo en nuestro país. Sabemos que se traían objetos coloniales desde Guatemala, México en particular, pero también de la región andina. Y entonces las figuras de las esculturas, así como los cuadros que vemos en este altar, son extranjeros, ¿verdad? No son de Costa Rica, pero lo que sí es de Costa Rica, pues son estos elementos tallados en madera, pues obviamente también la arquitectura en sí, y que habíamos abordado eso, la arquitectura en bahareque, así como el trabajo en madera artesonado, la capacidad de poder trabajar en estas grandes vigas y grandes piezas de madera, así como pues el poder elaborar con estos patrones que habíamos mencionado. Y los patrones de dónde surgen, surgen de patrones agarrados de Europa, pero también, como les había enseñado la semana pasada, vemos cómo puede haber un poco del ingenio local inserto en estos objetos tallados y pintados acá durante la colonia, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos cómo integran el elote a el diseño, en vez de que sean, por ejemplo, uvas, vemos en vez, pues, productos locales. Denme un segundito nada más. Perdón. Em, entonces, bueno, eso habíamos abordado de la época colonial y también el hecho de que estamos hablando de, pues, elementos sumamente simples en el sentido comparado con los altares, los grandes retablos de las grandes iglesias. Aquí pues estamos en Orosi, que es uno de los únicos sitios que queda pues todavía en funcionamiento desde la época colonial y es una cuestión muy sencilla.
¿verdad? Aquí no había dinero, eso fue algo que habíamos hablado y que pues en las lecturas también se dieron una idea de los pocos recursos de los cuales se disponían y cómo la gente era bastante sencilla también por haber sido catequizados y liderados por hermanos franciscanos, ¿verdad? Que tienen este voto de la pobreza. Entonces, pues también por parte de ellos no había esta intención de crear estos espacios suntuosos para la religión. Em, Preguntas, dudas, comentarios. El otro objeto fantástico de esta época que tenemos son estos camarines. Les había compartido en mediación un videíto del Museo Nacional sobre este objeto y que también lo que nos emociona es que está entre los objetos que asumimos fueron creados y como que creemos que la procedencia de este objeto es costarricense y que todos los elementos hubieran sido hechos en Costa Rica probablemente a finales del siglo XVIII. Refleja esta necesidad por parte de los costarricenses de tener objetos sagrados en sus hogares, ¿verdad? Entonces, pueda que las familias que tenían recursos donaban estatuas o esculturas, donaban cuadros a los grandes espacios compartidos de la fe, pero que en sus mismos hogares pues también podrían tener objetos como estos para inducir a la meditación religiosa. Costa Rica, como ustedes bien leyeron en la lectura de Iván Molina, se dice que había una fe importante, o sea, ya hablando de la época colonial, pero ya siglo XVIII y entrado siglo XIX, que la gente era muy fehabiente. Veremos, por ejemplo, en Heredia cómo la comunidad misma se integra al proceso de construcción de la iglesia. Todos como que iban a la iglesia, pero como leyeron, también hacían estas fiestas y que pues asumimos que por ende en Costa Rica también se dice que era como una, una religiosidad poco convencional, ¿verdad? Que entonces no sabemos exactamente qué significa eso al no vivir en esas épocas, pero definitivamente también hay que tener presente eso, ¿verdad? Que parece que las fiestas eran bien buenas y que pues se daban actividades que tal vez no fueran sumamente bien vistas por la iglesia en sí, pero que eran parte de toda estos como rituales que se llevaban a cabo pues en nuestra pequeña provincia que era Costa Rica. Em, por ende, y con eso dicho, esta imagen me encanta para recordarnos de eso, que la lujuria aparece, los registros históricos nos indican que estaba muy presente en nuestro país y por ende, pues estos recuerdos de pues como la iglesia no estaba muy feliz con esa manera de actuar. Ok, ya vamos a empezar a hablar sobre lo que era el siglo XIX y lo he dividido en diferentes secciones en términos de técnicas, ¿verdad? Entonces es importante empezar con arquitectura, ya que veníamos hablando de eso desde la época colonial y en Costa Rica, pues ese desarrollo arquitectónico se lleva a cabo muy despacio, em, pues porque como se dice, había falta de mano de obra calificada, eso nos indica la lectura, pero pues también seguían siendo construidos todos los edificios nuestros de una forma muy humilde, con la construcción vernácula, utilizando el bareque, o sea, esta arquitectura en barro, em, para los edificios que eran em, más consolidados, era el bareque, ¿verdad? Los demás eran en paja. Entonces se imaginan cómo pues puede haber ante nuestros ojos algo puede parecer como muy sencillo, muy humilde, pero que pues a nivel de lo que había era pues bastante sólido y va a seguir con este estilo colonial, ¿verdad?
como vemos en este ejemplo que vimos la semana pasada de el templo en Nicoya, ¿verdad? Que esta construcción pues tiene su fundación de inicios del siglo XVI, o sea, de inicios de la colonia, pero que en este caso esta fue construida o reconstruida y aumentada en 1840, que va a ser muy parecido al ejemplo de la Inmaculada Concepción en Heredia, que nos vemos que es un estilo pues que integra estos componentes de la colonia con esas paredes también que son muy, muy anchas debido a que fueron construidas en barro. Em, pero es en esta época, en el siglo XIX, donde vamos a ver que empezamos a ver estos elementos neoclásicos integrados a la arquitectura en Costa Rica, porque va a haber un auge cafetalero. Em, entonces, desde ya a inicios del siglo XIX empezamos a ver estos elementos neoclásicos que les recuerdo que es el neoclasicismo, este es ejemplo de Estados Unidos, que era también entidad que buscaba en este estilo arquitectónico establecer cierta solidez gubernamental a través de la arquitectura debido a que no tenían esta historia, como que al no tener esta historia había una necesidad de querer como que alinearse con esos entes pues consolidados de la historia. Veo en el chat. em, Ajá. La semana pasada, Guillermo, habíamos abordado el museíto y algunos problemas que tiene el Museo de Orosi, que sí, definitivamente es una lástima porque es una colección, por pequeña que sea, muy, muy, pues, llena de información que uno puede captar de los objetos que se encuentran ahí. Ok, entonces el neoclásico lo vemos no solo en Europa como respuesta a las, em, eh, la frivolidad de la arquitectura barroca, lo neoclásico era algo que hablaba de la democracia, era el estilo utilizado pues en torno a la Revolución Francesa, ¿verdad? Y los Estados Unidos también están usando este estilo para establecer también como el uso de la razón. em, en este caso, pues vemos arquitectura que es muy simétrica, ¿verdad? Con estos elementos grecorromanos que pretenden, pues, ser universales en su capacidad de dignificar el espacio con, ejemplo, frontones, una cúpula, las columnas, ¿verdad? En este caso son columnas dóricas con pedestal, lo cual es como una invención ahí local, pero y también interesante que en general hay, y debido a que esto es en Estados Unidos, había que usar los materiales locales, que es ladrillo y madera, algo que vamos a ver que se hace en las primeras estructuras estas neoclásicas en Costa Rica. Entonces, este es el sitio, perdón por el sello de agua, pero me gusta esta foto, tenía otra y la cambié porque esta, no sé, me gusta más. Esta es una foto del edificio conocido como el cuartel principal. Estamos hablando que es exactamente donde se encuentra hoy en día el Teatro Melico Salazar. Justo enfrente era el Parque Central, ¿verdad? Con la catedral. Entonces, imagínense que esto es como el centro de San José y pues tenía esta función de, de cuartel. La estructura en sí, vemos que en general las paredes son como muy coloniales, de este estilo colonial. Era un edificio que tenía una plaza, un patio central cuando uno ingresaba al espacio y después tenía como cuatro corredores y construida, como les decía, en bareque, un método de construcción que no era antisísmico, por lo que pues nos quedan muy pocos y por lo que estos edificios, cuando eventualmente lleguemos a tener la capacidad de construir con otros materiales, lo vamos a hacer. Lo que interesa de esta edificación es esta parte en el puro centro, que era como que, bueno, y es el cuartel principal, entonces hay que ponerle algo bonito en la pura entrada. Entonces tiene esta mini fachada que pues no lo vemos tan bien, pero sí tiene estos elementos como de divisiones
de- del espacio, tiene un frontón arriba, ¿verdad? Tiene uso de arcos romanos, e integra estos elementos como también, no se ve muy bien, pero también las columnas integradas a la pared. Entonces, estos todos son esas estrategias de tratar de darle lo que se pensaba como más dignidad y más solidez simbólico al edificio. Em, pero San José es una ciudad que se ve así, ¿verdad? Entonces, claro, esta es una foto de los años 80, pero, perdón, pero vemos y hay que tener claro que en sí es una urbe bastante, pues en general bastante pobre y no es hasta el siglo XIX, como les he venido diciendo, que hay un auge económico debido al café, que se empiezan a construir estas cosas un poco más pues más impresionantes en términos de, pues también como que el telar de la ciudad y cuál va a ser la impresión que causa en un público que socializa en estos espacios. Este es la Universidad de Santo Tomás. La universidad en sí era originalmente una casa de enseñanza de primaria y secundaria, pero se decide en 1822 establecerlo como universidad y tenía sus sedes, se daban clases en unas bodegas ahí que quedaron de la fábrica de la factoría, creo que le decían del tabaco, que era una de las instancias estatales, y se les prestaban esos espacios para que se pudieran llevar a cabo las clases, pero eventualmente ya para 1843 se construye. Y vean qué bonito que es, ¿verdad? Comparado con, a ver, bonito quiero decir en comparación con, eso es, fue como que un emitir un juicio que no fue mi intención porque pues esto también es bonito, pero entendemos la gran diferencia entre esto, estas, ojo, las paredes, que no parecen estar muy rectas, en donde las tejas, como que las cosas no se ven muy bien y claro, también estamos hablando de tipo de arquitectura que requiere muchísimo mantenimiento constante. Las casas que son de bareque y adobe todavía en el país, a cada rato hay que estarles remendando cosas, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura ya en calicanto, usando piedra y podemos ver pues, esos elementos neoclásicos muy presentes. La, eh, Algo que es muy renacentista, que es la repetición de elementos, ¿verdad? Entonces, esta continuidad de las ventanas muy geométricas con la fachada principal, con este frontón, con estos elementos de columnas integradas a la pared, con estos arcos romanos presentes, y entonces, pues este edificio claramente eh, va a como que señalar el camino para algunos edificios posteriores a la creación de esta. Aquí pueden ver eh, esa fachada. Después de que es en los años, eh, creo que es en el 78, pero perdón, no me acuerdo ahorita el año específico, en que Mauro Fernández es como el ejemplo de lo que fuera es el secretario de Educación, el ministro de Educación de ese momento, y que declaró que el Estado, el gobierno debería de enfocarse más en la enseñanza primaria, por lo que se cierra esta universidad y no va a ser hasta la creación de la Universidad de Costa Rica en los años 40 bajo Calderón Guardia que, se, que, se, que volvemos a tener una universidad. Nos dice Guillermo, 1888, gracias. 1078, pero era 10 años después. La fisionomía de las ciudades principales del Valle Central, mediados del siglo XIX, tenían esa fisionomía aldeana que luego transformó el auge agroexportador. Lo importante es que esos testimonios gráficos nos permiten reconstruir cómo era esa ciudad, definitivamente.
estaría totalmente de acuerdo con eso, que tenemos este registro fotográfico para acordarnos, especialmente porque muchas de estas estructuras, bueno, aquí otra imagen que me gustó, precisamente para eso, que dice Guillermo, de cómo darnos una noción de cómo era la San José del finales del siglo XIX, con estas carretas, ¿verdad? Y este elegante edificio. Y sin embargo, para aquellos que han viajado especialmente, que han visto ciudades, especialmente en Latinoamérica, pero pues se han ido a ciudades europeos, pero ciudades de ciudades más grandes en Latinoamérica, México, por ejemplo, en Perú, que son masivamente grandes los edificios, este siendo uno de los edificios más imponentes y especiales de su momento, y ojo qué tan pequeño que es una manera de nosotros acordarnos de a ver, la sencillez todavía que tiene pues Costa Rica, San José en esta época, y que creo que probablemente también era parte de el encanto para aquellos extranjeros que llegaban al país, ¿verdad? Em, y Guillermo, en cualquier momento, con muchísimo gusto, puede pues tomar la palabra. Em, el siguiente edificio de suma importancia, siguiendo este estilo neoclásico, es el Palacio Nacional, donde actualmente se encuentra el Banco Central, el edificio del Banco Central. Pues vemos igual, todo lo mismo, los mismos elementos. Este era un edificio que se mandó a construir bajo Juan Mora Porras, con la intención de tener en un mismo lugar los tres ejes del poder. Entonces se concentraba aquí eso, y también pues es un lugar que veremos en otros momentos, se llevan a cabo estas actividades sociales de la élite en estos espacios. Pero aquí era la asamblea, ¿verdad? La asamblea legislativa, y pues contiene todos estos elementos de la arquitectura grecorromana. Em, Paso ahora a un edificio que debería, a veces yo la integro en esta parte de la clase precisamente porque la fachada, la torre, son de este mismo momento, y perdón que se me olvidó mencionar, Franz Kurze es un ingeniero, se le puede decir arquitecto alemán, que viene a Costa Rica, y que hay un momento en el 48 en particular que llega todo un grupito de alemanes y europeos, porque parece que hay otros que son de otros países, en busca de una vida mejor, y que hay que entender que es gente que es educada y que probablemente había como mucha competencia y querían ver eh, eh, cómo tal vez encontraban otra vida, que ahí es donde digo yo que tal vez era el encanto mismo de la sencillez costarricense que los atrajo. También es un país muy bonito, ¿verdad? Visualmente, el tiempo es, o sea, no tenemos invierno, y entonces llegan estos extranjeros, especialmente con este auge cafetalero, de económico cafetalero, se empiezan a meter en como que los círculos sociales. Entonces, Franz Kurze es alguien que llega a tener entendemos a partir de los registros históricos que era parte del círculo social de Juan Mora Porras, y que ahí es donde se le dice, pues se le da em, la posibilidad de construir y consolidar esta, esta visión ya muy europea, o como que esta intención de europeizar eh, la ciudad. Em, si el objetivo era establecer una colonia en el sitio de la Angostura, como dice usted, atraídos por el auge cafetalero, y que pues ahí estos europeos podían traer consigo mismo ese conocimiento, y entonces era muy atractivo para el tico. Y vamos a ver otras manifestaciones de ese como que interés en emular lo europeo en esta pequeña ciudad que está creciendo, ¿verdad? Ok, en Heredia, que hay que tener claro que las diferentes ciudades del Valle Central van a tener también
elementos de auge económico, no solo va a ser en lo que llega a ser la capital. Y en Heredia es una gente que también se dice que, pues, muy fehabientes y por ende muy integrados en el proyecto de la construcción de su parroquia, su iglesia. Entonces, esta es una que ya había estado aquí, la estructura original, em, que entonces por ende se puede decir que es que también es colonial, más bien debería de haberlo integrado a la lección colonial, pero lo que se ve y toda esta fachada es de esta misma época, ¿verdad? De mediados del siglo XIX, igual por Francisco Curce, que va a ampliar y restaurar después que hubo un gran terremoto, todo pues se cae mucho del edificio y se vuelve a construir. Aquí podemos ver una foto que como que nos da una impresión, bueno, vemos el costado, em, y que podemos ver cómo muchas de estas paredes, algunas todavía siguen siendo de barro, por lo que les hicieron unas grandes, creo que tengo otra foto, ay no, perdón. Em, Aquí pueden ver estos elementos estructurales que se le añaden para pues ayudar en mantener el edificio parado, pero lo que también les quería enseñar era o sea, la necesidad de tener estas paredes muy anchas para mantener esta construcción. Em, Quería compartirles esta cita de uno del gobernador de Heredia que dice, se está fabricando otra parroquia al lado de aquella, la antigua, pero de Calicanto, de regular arquitectura y suficiente magnitud que promete considerable duración y todo a expensas y con beneplácito de los vecinos quienes son muy laboriosos. ¿Verdad? Y entonces ahí eso fue cuando se empieza a ampliar la parte del adobe y que luego cuando en los años 50 se integra la fachada, pues entendemos cómo había necesidad, no se conocía, aunque la base era de Calicanto, pero no se comprendía muy bien y por eso la necesidad de que le metieran la mano este ingeniero, ¿verdad? Volveremos a ver esta iglesia más adelante porque dentro de la iglesia, bueno, afuera, pero dentro de esta fachada se incluyeron unas esculturas que son pues parte de todo lo que se estaba dando en ese momento. Em, Esta es la campana y la campana misma lleva la inscripción para la Santa Iglesia Parroquia de la Pura Limpia Concepción de Ulía, vieja provincia de Costa Rica, costeada por Pedro Antonio Solares. Petros Espinosa me ha hecho, ¿verdad? Mepetsi, año 1802. Entonces, parecido a lo que habíamos visto en el ejemplo Nicoya, hasta la fecha, estas parroquias tenían sus objetos traídos de lejos, fabricados fuera del país y traídos a Costa Rica. Em, ok, preguntas, dudas, comentarios, cosas que les haya parecido interesante, cosas que se le han venido a la mente. A mí, profe, me pareció muy interesante porque, bueno, el semestre pasado yo llevé arte latinoamericano y me tocó exponer justamente de la arquitectura costarricense y me costó mucho encontrar información con mi compañera porque la verdad, pues en internet por lo menos no había mucho y en los libros que el profe nos compartió tampoco encontré mucho. Entonces ahora como ver este el por qué, digamos, cuesta más encontrar información por lo menos en arquitectura costarricense colonial, porque era en específico de esas épocas, tiene sentido, digamos, el por qué nos costó tanto y cómo hay, digamos, en comparación con Guatemala, Perú, México, es una, o sea, casi ni se encuentra nada y es como que yo decía, ¿por qué casi no hay? Pero ahorita tiene todo el sentido del mundo y ya leyendo las lecturas que nos ha tocado, como que me pareció súper chido ver como el contraste de que yo decía, ¿por qué casi no hay? O qué madre que, digamos, no haya tanta información como en esos países, pero ya viendo el contexto cultural y histórico tiene mucho sentido. Exacto, porque éramos súper pobres. Sí, Y bueno, claro está también que falta
hay mucho espacio para que pueda haber más estudios sobre estas épocas. Y sin embargo, el registro es muy pequeño, ¿verdad? Y muchos de estos edificios, además de los que acabamos de ver, los mandaron a demoler, ¿verdad? Y entonces habría que hacer todo un proyecto arqueológico en sitios que son actualmente vivientes, ¿verdad? Por ejemplo, el Banco Central, el edificio del Banco Central para el Palacio Nacional. Se han hecho algunos trabajos y hay trabajos hechos por artistas también que tratan de rescatar esto, pero y cuesta mucho, ¿verdad? Porque simplemente se votó y se volvió a construir. Igual lo mismo con el Banco Anglo, ¿verdad? Ahora Ministerio de Hacienda, sitio donde estaba la Universidad de Santo Tomás. Em, entonces, para poder ver o tener claro como que esas estructuras bases y lo que tenemos, lo mejor que tenemos es el registro fotográfico, como dice Guillermo. O sea, por dicha, tenemos también algunos textos redactados que describen los espacios. Por ejemplo, el Palacio Nacional, hay una descripción de Thomas Meagher que se utiliza mucho, o que se cita mucho, que habla de cómo era ese espacio físicamente, pero se entiende por qué también se votaban, porque eran relativamente pequeñas para las necesidades de la actualidad. Charita, que no tenían una visión un poco más patrimonial, como de querer resguardar el patrimonio, pero con respecto a lo colonial, pues de todo se caía, ¿verdad? Porque no era un método que aguantaba los terremotos. Y también yo supondría que es como un poco de pega. Si hay nuevos materiales, y que se me olvidó mencionar que el Palacio Nacional va a ser entre los primeros edificios, gracias al alemán Kurze, que tiene hierro forjado y como parte de los elementos estructurales. Eso va a facilitar un montón, y eso va a ser algo que se ve hacia finales del siglo XIX digamos, el edificio de la escuela metálica y eso, que eran piezas que se traían de afuera. Pero eh, somos pobres, somos sencillos, somos pequeños. En la época colonial hay falta de mano de obra, no es que había como que todo el mundo que sabía construir este tipo de edificios, así que pues por todos esos motivos cuesta tanto encontrar sobre el tema. Em, ¿Alguien más? Perdón que le respondí así súper largo. ¿Otras cosas que han pensado o que se les ha ocurrido? Ok. Profe, a mí me Sí. encanta ver estas fotografías antiguas, estos registros, porque mi imaginación vuela y viaja en el tiempo y siento como que me puedo ir caminando por esas calles y me identifico porque de alguna manera hemos pasado por ahí, pero esto es lo que había antes. Ujú. Entonces es muy chiva. Sí, sí, estas fotos son una maravilla. Y como que tratar de darnos cuenta o pensar cómo pudo haber sido. Em, Voy a seguir adelante un poquito más y después les doy un receso para no cansarlos demasiado, pero sí me queda pues camino por atravesar. Entonces, ya pensando en el arte en sí, hay que tener presente de la colonia, pero también el siglo XIX, o por lo menos la primera mitad del siglo XIX, el arte principal producido en Costa Rica va a ser religioso, ¿verdad? Y no va a ser hasta la segunda mitad del siglo XIX que se empieza a producir un arte que es distinto a este periodo colonial, porque durante la colonia, después eso como continúa la primera mitad del siglo XIX, y aquí no hay ninguna, bueno, aparte de que no se está produciendo arte, lo que sí sabemos que ya se estaba haciendo son estos objetos religiosos, eh, y va a ser en el ámbito eh, de la escultura, en donde empezamos, y también la pintura, pero empezamos por costarricenses haciendo una escultura laica, o sea, no religiosa. Son escultores que se forman como imagineros. O sea, los imaginerías son estas esculturas policromadas, de madera policromada de la iglesia, ¿verdad? Y estos señores se van a, pues, formar como imagineros
pero luego van a empezar a como hacer otras cosas. Entonces, y además Juan Mora González, Padrique Gutiérrez, no van a dejar nunca el tema de la religión porque de eso les pagan las cuentas, ¿verdad? Pero sí tenemos registro de cosas que hacían que no son religiosos. Y luego, en la pintura, no va a ser hasta la llegada de Aquiles Bigot en 1862, aunque sí vamos a ver ejemplo de Henry Etheridge, que empieza también en esa misma época, pero son extranjeros que vienen a Costa Rica y que logran, de cierto modo, convencer que se debe de empezar a hacer estos retratos en pintura. Pero empezamos con la escultura. Lico Rodríguez Cruz, este es un imaginero, ¿verdad? Él es de San Ramón, pero se viene a establecer en San José en 1870, cerca de La Merced, y ahí es donde se reconoce, es más reconocido ya ese periodo en que se encuentra en San José porque se pues hace objetos, eh, por ejemplo, para la catedral y eso. No sabemos dónde se forma, y asumimos que su formación la obtuvo en Guatemala. Eh, Les voy a enseñar varios ejemplos, varios objetos que él produjo o que se le atribuyen a él. Este es uno chiquitito, la policromía no es original, entonces eso que ven pintado, pues no necesariamente lo pintó, o sea, no lo pintó el artista. Es un conjunto pequeño, entonces era algo que les quería enseñar como un objeto que podría imaginarse que estuviera en la casa de alguien, porque lo demás que vamos a ver era pues precisamente usadas en las iglesias. Entonces, aquí estos son objetos que se llaman, son esculturas candelero y déjame ver si tengo la siguiente imagen. Eh, Ay, no tengo una buena imagen de eso. Ah, sí, 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 aquí está. Em, de imaginería de candelero, que básicamente lo que hace el artista es la cabeza y las manos, ¿verdad? Eso es en este trabajo de madera policromada y luego se le monta un armazón de alambre y eso era con el fin de que no pesara tanto, porque estos objetos fueron usados en procesiones, ¿verdad? Y entonces se le vestía toda esa parte que es del armazón, pues se le tapa con la ropa, ¿verdad? Y entonces vemos que habían en diferentes lugares necesidad de estos objetos, finales del siglo XIX. Ojo que este es para Naranjo, ¿verdad? Entonces la parroquia, perdón por la falta ortográfica ahí, la parroquia de Nuestra Señora de las Piedades de Naranjo, y que yo lo utilizo, igual de lo que estaba diciendo Adrián, como de las fotos, de imaginarnos estas pequeñas parroquias que iban a tener estos objetos de devoción tan importantes para la comunidad, que entonces va a ser una familia bien que manda hacerlo y que entendemos que no va a ser tan tremendamente costoso debido a que pues básicamente lo que se le está pagando hacer son las manos y la cabeza, ¿verdad? Em, y luego las otras partes, o sea, de la ropa que se le pone, eso pueda que la comunidad o la cofradía se encarga de eso, ¿verdad? Y entonces que eso cambia continuamente y pues podemos comprender cómo la tradición de algo que venía desde la época colonial, ahora ya por dicha tenemos artesanos y este es como que el máximo autor de esos objetos. Aquí pueden darse una idea. Les traigo esta uno para de ver cómo eran los objetos, cómo son tipo maniquís, ¿verdad? Para poderlos vestir. Entonces tienen bisagras para poderlos movilizar y poderles cambiar su posición, pero este Lico tenía una capacidad de acercarse a la psicología de las figuras tremenda, ¿verdad? Y entonces ahí es donde a veces uno dice que Charita, que no habían más artistas en el momento para permitir que floreciera más, eh, pues más creatividad, porque la técnica y la capacidad artística ahí está presente, ¿verdad?
vemos cómo ya desde el siglo anterior, que sabemos que habían algunos artesanos que trabajan la escultura, que ya hemos avanzado hacia, y perdón por usar términos como de progreso, pero todos ustedes son artistas, entonces tener esa noción de cómo la formación no sabemos cuál recibe, pero también ese don y tener un público cautivo que quiere comprarle y que le sigue motivando a la creación y la mejora en sus em, eh, obras. Una de las más importantes es la de la Catedral Metropolitana, que esto es, digamos, ya el súper mega consolidado como el artista imaginero del país. Este es el Cristo yacente, creo que tengo varios, no, solo este. El Cristo yacente, que es también un artista que ya se está dando el lujo de verdaderamente acudir a las sensibilidades del público, ¿verdad? Ya no es solo un objeto que cumple una función, o sea, sigue cumpliendo esa función religiosa, pero vemos una capacidad artística ahí que hasta el momento no se había visto en Costa Rica. O sea, esto no lo podríamos comparar con eh, el camarín, por ejemplo. Este es otro que es muy bonito, entonces les quería enseñar esta este pequeño niño Jesús. Este es otro que igual, y se le atribuye, no sabemos por completo si es del ICO, pero creo que aquí tengo también, ay, podemos ver el interés que tiene, pues nuevamente en esa psicología, en ese acercamiento que podemos tener como público espectador ante este objeto, ¿verdad? Y entonces es bastante expresivo en lo que se logra y si vemos, por ejemplo, también, pues, eh, romántico casi en esta búsqueda de acceder a nuestras emociones con esta sangre que viene derramándose por el cuerpo. Creo que sí, Joan. Quería comentarle que la figura anterior me pareció como muy interesante lo de las articulaciones de las manos, Ujú. porque la vuelven un poco lo que uno conoce ahora como una figura de acción, pero supongo que lo que quieren es como que las manos tengan juego. Es como muy psicológico. No sé, me pareció a mí que es como muy fuerte la imagen de que se le puedan mover las manos para que se le amarren quizás a una distancia como específica, ¿no? No sé, Sí, como que lo hace más dramático. sí. Y bueno, yo me imagino también cómo habrán movido em, esas manos en otros momentos, porque como hay movimiento, entonces como que yo siempre me lo imaginaba también como que de repente le ponen ahí un poste o algo así como para amarrarlo. em, eh, entonces esa capacidad es bastante, esa capacidad psicológica para mí, cuando empecé a ver de cerca esta obra de Lico, más allá de como uno pensar en él como el principal imaginero del siglo XIX, si nos damos cuenta que es súper capaz, ¿verdad? Y que hubiera estado en otro lugar con un ambiente artístico, tal vez que le propiciara otra cosa, hubiera sido interesante que iría a producir. Em, Dice Guillermo, lo que me he preguntado a través de los años es si en Costa Rica se dio una ruptura entre un arte colonial y uno de aires republicanos neoclásico, o si lo que hubo fue una continuidad, pues convivió la imaginería de regambre colonial con el arte de influencia europeizante. Em, sí, vamos a seguir viendo, a ver qué se te ocurre con eso, porque sí es como, no creo que nada sucede como una ruptura específica, ¿verdad? Todo es una cuestión paulatina. Especialmente acá todo sucede como despacio, de cierto modo, siento yo. Entonces, bueno, vamos a ver, ahí nos dirás, Guillermo, después qué se te viene a la mente. Esta también me parece fantástica, entonces tengo que compartir este San Francisco de Asís. Em,
creo que vamos a detenernos ahí antes de entrar en lo laico. Entonces, son las 2:25, volvamos a las 2:40, porfa. Voy a Ok, entonces lo que veníamos viendo era pues ejemplos de lo religioso, pero querían hablarles sobre los dos principales maestros del siglo XIX en escultura que son costarricenses y que pues decidieron intentar hacer otra cosa y hacer ese quiebre del cual pues comentaba Guillermo, pero que hay que tener claro que siempre tanto Juan Mora González así como Fadrique Gutiérrez, los dos siempre siguieron haciendo imaginería, ¿verdad? El primero que vamos a comentar es Juan Mora González y que pues los registros hablan de él que tenía este carácter de bohemio del pueblo, entonces era como el artista, su ser era como de artista. Se supone que él pintó unos murales en diferentes iglesias y casas, pero estas no se han encontrado, entonces no sabemos. Y pues nuevamente no sabemos sobre la formación de estos artistas, pero se dice que fue bastante influenciado por sus viajes a Guatemala, en donde vio la tradición de madera policromada y donde se vio pues interesado en hacer estos objetos y pues también dedicarse a hacer retratos. Entonces podemos ver este retrato que no es pintado, no es policromado, es en madera y pues este era Trinidad Cabezas Alfaro, uno de los principales miembros de la élite oligárquica de nuestro país. Y empezamos a ver pues este interés por trabajar, hacer esculturas de las personas, ¿verdad? Entonces empezamos a tener un interés en un, digamos, culto a la persona o la personalidad. Se va a ver eh, como convencidos estos miembros de la élite que en esto vale la pena invertir su dinero. Acordémonos que no es que hay muchísimo dinero, pero sí va a haber una clase social pudiente que puede adquirir estos objetos. Entonces vemos en madera, pero los más fascinantes son los que utilizan esta tradición de la madera policromada, como este Casimiro Zamora Bolaños. Esto es parte de la colección del Museo de Arte Costarricense y en donde vemos que también no hay necesariamente un interés en idealizar las imágenes, sino que como que registrar su persona, su carácter, quién era. Em, Somos humildes, somos sencillos. Entonces, claramente don Casimiro tuvo que haber sido de una alta alcurnia porque pudo mandarse a hacer este objeto. Los ojos son de vidrio, entonces por eso también esa pues, intensidad en la mirada que podemos ver especialmente en la imagen de la izquierda. Em, pero lo que refleja, aunque es esta figura de esta alta clase social, es el deseo de también registrar pues quiénes son y también o sea, esa humildad que nos ha caracterizado siempre a los costarricenses, ¿verdad? Y eso es interesante pensar si es que él era humilde o él quería asegurar que su retrato lo retratara de manera humilde, ¿verdad? Y entonces creo que son ambas cosas, comparado con, pues, otros lugares donde un retrato buscaría, pues, idealizar y también hacer referencia a las riquezas. En este caso, pues, es algo bastante diferente. Remigio Quirós, aquí él se le ha caído el brazo izquierdo, bueno, el brazo derecho de él, pero igual, ¿verdad? Y termino enseñándoles la que más me encanta, Doña Petronila. Doña Petronila es un éxito total. Ella tiene no solo los ojos de vidrio, pero también tiene pestañas de pelo verdadero, aretes y botones reales. Entonces, el nivel de como que de gasto en este objeto y también, ojo que ella, sí, le vemos todas las arrugas y es algo que nos hace pensar en Gravitas y Veritas romano, ¿verdad? Ese interés en verdaderamente
integrar al retrato los aspectos que identifican a esta persona. Es una persona que ha vivido muchos años, que tiene mucha sabiduría en esos ojos, pero vea su porte, ¿verdad? Si la vemos como desde atrás o desde el costado, tiene un aporte de como una mujer bastante, o sea, como de mucha convicción, mucha solidez en sí. Entonces, sí, es una viejita, pero a la vez podemos entender que es como una figura de como una matriarca importante y que por ende hubo el deseo de, em, pues de tener entre la familia este objeto que retratara a la señora. Entonces, Juan Mora González es el que hace estos retratos y por otro lado tenemos a la figura de Fadrique Gutiérrez, que también iba a ser un escultor que hacía trabajos de o sea, de religiosos. Él era también una figura importante de los como que líderes de la nación, porque era también pues una figura que se dedicaba una figura militar de nuestro país, entonces como que miembro de cierta élite de nuestra nación, pero que pues algunos lo consideran a él como el primer artista costarricense porque vamos a ver que él quiebra por completo al usar la piedra como materia prima en vez de haber trabajado de madera, ¿verdad? Y entonces el trabajar em, en piedra y en piedra local da pues algo totalmente nuevo para lo que se produce en el país. Entonces, volvemos a la iglesia de la Inmaculada Concepción en Heredia y eh, él originalmente habían 3 estatuas en estos 3 espacios, pero en la actualidad solo queda la imagen que estamos viendo acá, que es de San Pedro. Y San Pedro, como pueden ver, está hecho en piedra, ¿verdad? Y lo que es bastante em, innovador no solo es el material, el uso de la piedra, sino que también es importante el hecho de que vamos a tener esculturas que pueden estar en zonas públicas, abierto al cielo, ¿verdad? Debido al material mismo. Entonces, la madera policromada no puede estar afuera, jamás. Siempre se guardaba adentro. Entonces, uno para poder tener acceso a ese arte tenía que ser entrado ya en la iglesia misma. Pero aquí empezamos a ver cómo eso emerge al exterior y cómo va a haber cada vez un público, podríamos decir, más grande, aunque reducido debido a que solo es un solo artista, que no tenemos mucha obra de él. Y que estos objetos datan a los años 70. Él lo buscan también para hacer retratos porque cada vez era más importante retratar a los próceres de la nación, los líderes de la nación. Esto va de la mano de la necesidad por parte de los líderes liberales de nuestro país de ir construyendo un nacionalismo, ¿verdad? Un como fervor y un querer a la nación. Entonces, y que pudo haber ido de la mano de la llegada de estos artistas europeos que dicen, ustedes necesitan imágenes de sus líderes, veremos ejemplo de eso en pintura cuando lleguemos a pintura, pero bueno, aquí estamos viendo un objeto que no es para una casa, o sea, no es la familia de Próspero Fernández que busca tener el retrato de él, sino que esto estaba en una plaza pública, un parque público, en donde todos pudieran ver y como que homenajear a la figura de uno de los generales importantes de nuestro país. Vemos que es bastante rústico en el sentido que no tiene no es bastante pulida la piedra, no hay búsqueda de eso, sino que pues tiene una textura bastante, pues como que no busca como que ese brillo que dé la piedra, pero precisamente pues es una piedra volcánica,
nuestra es de la misma piedra que usaban los artistas precolombinos, ¿verdad? Y entonces también se habla de que tal vez esa era la búsqueda de Padrique Gutiérrez, ¿verdad? Que hacer como cierto tipo de enlace en términos de material. Em, pero lo que nos emociona principalmente son ya los objetos que se distancian por completo de lo religioso, el retrato, y vemos que habían estas figuras, originalmente se supone que eran 17. Ay, creo que se me fue el internet. ¿Ustedes me escuchan? Voy a quitar el video. ¿Me Sí, escuchan? sí, Sí, sí se profe. escucha. Ah, ok. Sí, profe. Que me quedé como congelada en la imagen. Em, estas eran, se supone que habían 17 de estos objetos, estas esculturas en la fuente, en una fuente pública en Heredia, en el parque público, y entre ellos estaba la figura esta, conocida como la Venus, pero también la conocen, se hace mención de ella como una Eva, em, básicamente de tamaño real, mide 1,5 metros, y también es en esta piedra local, ¿verdad? Él está tallando en una piedra local. Sí es un poco más pulido, no tiene esas texturas tan evidentes como tenía el retrato de Próspero Fernández. Este objeto actualmente, o sea, se removieron las esculturas, la mayoría, se mandó a demoler esta fuente y habían solo unas cuantas de estas esculturas que es esta y se me congeló todo el asunto. Ya, no sé qué pasó. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí la Sí, escuchamos. Sí, sí, pero profe, se se me escucha bien. congeló toda la pantalla, ni siquiera puedo pasar adelante y no puedo dejar de grabar, entonces estoy grabando. em, ¿Cómo hago? Ok, mm, voy a, voy a tener que reiniciar. Ojalá no se vaya a desconectar todo. Perdón por eso. Voy a ver porque no puedo pasar adelante y no me permite hacer nada. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Hola, perdón, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, Sí, súper, gracias, señora. Alex. ¿Alguien más que me pueda confirmar que me escuchan? Sí. Fiorella, Sí, gracias, profe, se lo Och. escucha. Diana, ok, súper. Ok, sí, no sé qué pasó ahí, se me quedó todo y em, tuve que reiniciar la compu. Profesora, yo le quiero hacer dos preguntas. Bueno, una pregunta sobre lo mismo, es sobre los materiales. ¿Usted tiene el dato de qué piedra es la que usaba Fadrique Gutiérrez y los indígenas? ¿Y qué tipo de pigmento utilizaban para pintar? Guillermo, a mí no me vino, no tengo el chat anterior, se me borró y no sé qué era lo que ibas a decir, solo veo la palabra comparar. Adelante, si quieres compartir algo, lo escucho, escuchamos. Por favor, no tenga pena. Sí, ahorita les iba a enseñar el de Durini, precisamente, andamos pensando igual, porque precisamente es importante ver la diferencia. Pero aquí me devuelvo nada más a terminar a ver lo de Padrique Gutiérrez, que es em, de este mismo, supuestamente de este mismo conjunto, de esta fuente, que se supone que el artista Federico Gutiérrez se había inspirado en imágenes que había obtenido de la fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, esa fuente barroca en la ciudad de Roma, y que entonces a partir de eso quiso pues hacer algo parecido y son las primeras estatuas laicas del país, por lo que nos emocionamos mucho los historiadores de arte, porque aquí él está tocando un tema, pues, pagana, ¿verdad? En el concepto de lo que es Neptuno. Y aún más es con este objeto algo que se supone que había incomodado muchísimo, que era una figura de una mujer desnuda, ¿verdad? Y entonces se supone que incomodó que cuando desmantelaron la fuente, la imagen, la obra de Neptuno, no sé exactamente a dónde había estado, pero actualmente está en la municipalidad, entonces tal vez estuvo desde un principio en la MUNI y el objeto este de la EVA había pasado a la escuela normal y entonces estaba en el patio interno de la escuela y que entonces se puede entender por qué por mucho rato había como que sido algo un poco incómodo para algunas personas que estaban interesadas en pues una imagen, o sea, que no les parecía muy prudente tener una imagen de una mujer desnuda, solo tapada con ahí un velito de tela tapándole el pubis. Em, a ver, ok, entendido, Guillermo, estoy viendo ahora, es una pregunta sobre la piedra que usaba Fadrique, primero cuenta que la fuente apedrada, si mal no recuerdo, que la fuente apedreada. Creo que usted no la escuchó por cualquier cosa. Usted solo los materiales. Estimada profesora, usted sabe qué base tienen los pigmentos con los que policromaban la madera y qué tipo de piedra utilizó Fadrique. Ah, ok, Adrián, no sé si usted habrá sido el que hizo las preguntas anteriormente. Em, no le quiero decir mal cuál era la piedra, tendría que buscar el dato. Igual los pigmentos, no sé, yo me imagino que son todos pigmentos minerales, pero puedan haber tenido elementos orgánicos los coloniales. Posterior, yo asumiría que todos son minerales y probablemente traídos de afuera, pero es o sea, yo eso no se lo confirmo con toda certeza. Sí sabemos que empezaron en el siglo XIX ya a importar materiales artísticos. O sea, sí sabemos eso, pero yo sí tendría que ver como que en algunos registros cuáles son los materiales. Con respecto a esta escultura, estas esculturas de Padrique, no estoy segura qué clase de piedra es y me parece que esta tal vez es distinta pero pueda que no, porque fueron cementadas, se les echaron como una capa de cemento en un momento, entonces no se le ve muy bien y en los libros todos dicen que es, nada más dicen piedra. Entonces, perdón por eso.
pero em, sigo adelante. No sé si tenían Profe, alguna otra duda o pregunta. profe, perdón. Hernán, ¿ibas a decir algo? Sí, es Vi que no sé que si me se te escucha prendió ahí. el micrófono. No, Profe, Es ¿no que se no ok. sé si me escucha? escucha ahí. Es que Ay, tengo problemas yo con no mi sé audio. si es que no los estoy escuchando. Me salen como están hablando, pero no les escucho nada. ¿Alguien está hablando? Yo, ¿Alguien que me escucha bien? Nada más para yo estar segura de que estamos bien. ¿No me escuchan? Yo sí la escucho. Qué raro. Sí se escucha, sí están hablando. Yo no escucho nada, no sé qué pasa. Ay, Dios, no les escucho nada. Yo sí escucho bien, Ah, profe. ya, ahora sí. Ya es la primera vez que escucho a alguien. ¿Alguien más que hable? Sí, yo no estaba escuchando nada, que dice Luciana que Yo sí la parece. escucho. Ahora sí. Ok, ¿alguien estuvieron hablando? Sí, Me parece que solamente hubo un compañero que preguntó algo, que por eso puse en el chat como si fue idea mía que lo imaginé, que fue el compañero que preguntó por los materiales. ok. Ok, Hernán me dice que no funciona el micrófono de él, pero perfecto. Entonces yo Sí, sí. no sé si ahí me escucho, o Ya, sí, o no. sí, Yo sí escuché a Hernán, pero Ah, ok. él dejó de hablar. sí, ya te escucho. No te escuchaba nada antes. Qué raro, Ah, no ok. sé. Algo le pasaba a mi asunto y no escuchaba, pero ya sí escucho. No, Em, con respecto a la estatua esta de, eh, bueno, esa que está, esa de Neptuno. ¿Neptuno o Eva? No, la de Neptuno, que Ajá. de hecho hace poquito vi un reportaje de que hace poquito la Municipalidad de Heredia mandó a demoler la parte original donde estaba puesta esta estatua porque estaba en un muro y como que el muro dejaba un espacio muy corto a la acera y la acera tenía como menos de 50 centímetros, entonces la gente como que le estorbaba a la gente que pasaba, entonces la municipalidad la mandó a demoler y entonces en el reportaje decían que ahí era donde originalmente estaba puesta esta estatua. Ujú. Pero por lo menos la tienen adentro y que uno, la verdad es que por cuestiones de conservación preventiva, tal vez es un poco mejor que esté adentro en la municipalidad y no afuera, más si estaba estorbando. Y entonces, claro, lo mejor sería hacer toda una campaña de sensibilización hacia la importancia de este objeto, pero teniendo claro a dónde vivimos, por lo menos en vez de demolerlo y botarlo o hacerle alguna otra barbaridad, por lo menos lo pasaron a, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco, y Hutch creo que estuvo ahí en la visita al Museo Nacional, que había un petroglifo en la ciudad de La Cruz, en el parque, y que uno de los señores de la municipalidad, un petroglifo precolombino, y que uno de los señores de la municipalidad lo habían mandado a que pintara los bancos y como que las mesas o algo así, y entonces pensó que sería muy bonito pintar la piedra también, y entonces pintó todo el petroglifo, y ahí está el Museo Nacional haciéndole, ¿verdad? Porque, y entonces ahí es donde uno puede pensar, bueno, eh, considerando la realidad, las faltas de presupuesto y demás, tal vez lo idóneo era pasarlo adentro. Em, ok, entonces, como decía anteriormente, Guillermo, es interesante comparar la imagen de, voy a quitar el video porque algo está teniendo mi computadora y no sé si qué será, pero y comparar el busto de Próspero Fernández, del general Próspero Fernández, que se había instalado en Heredia, con este que se instala, que estuvo originalmente en San José, que, que en lo que actualmente es el Parque Morazán, ahora está en Alajuela, ubicada en Alajuela, pero vea la diferencia. Francisco Durini es de descendencia y es un artista italiano que había llegado a Costa Rica y entendemos cómo es
creo que no, creo que sí está grabando, me parece, sí, sí está grabando, debería de estar grabando. Em, podemos ver la gran pues, diferencia entre un objeto que tiene este aspecto muy neoclásico, ¿verdad? Europeo neoclásico con un pulido, además hecho en mármol, piedra que además tiene esa capacidad de lograr ciertas superficies bastante pues lisas, comparar este busto con el de Padrique, ¿verdad? Y comprender por qué habrá sido que nuestra élite cafetalera que tenía estas aspiraciones europeas iban a preferir pues este tipo de escultura. Y entonces una década después, o sea, en los años 80 y de ahí en adelante van a buscar a Durini, quien también era importador de obras y objetos. Entonces, él, se supone que él hizo los 4 continentes, estas estatuas en mármol que se encuentran en el Hospital San Juan de Dios. Em, aquí las podemos ver, que representan pues los cuatro continentes, una pues lectura bastante como europea y pintando al otro, o sea, tiene todo lo que es también esta búsqueda un poco de lo exótico entre los diferentes continentes y pues un acabado muy distinto, por lo que podemos entender que los que están gastando el dinero van a querer este tipo de objetos, ¿verdad? Y Durini había sido pues la figura principal en importar todos estas estatuas y objetos dentro del Teatro Nacional. Entonces aquí estamos hablando de finales del siglo XIX y volveremos a ver esta época de finales del siglo XIX y Teatro Nacional, pero sí quería enseñarles con respecto a cómo esta trayectoria de la escultura en el país, ¿verdad? Que entonces lo que vemos es la imaginería, cómo la imaginería se vuelve en algo laico, como un programa artístico más laico, y cómo rápidamente con el interés en la escultura, que no había escultura en la época colonial, aparte de lo que se traía de afuera, que era religioso, cómo vamos a ser atraídos por este estilo, pues muy claramente europeo. Preguntas, dudas, ¿algún otro comentario sobre la escultura? Muy callados hoy. Ok, de la mano de este periodo de la escultura, ¿verdad? Y lo que se veía con la escultura, vamos a ver el desarrollo también de el arte en 2 dimensiones y que viene también de la mano de estos artistas extranjeros que vienen al país. Entonces, uno de los primeros es Henry Etheridge Wright, quien no se sabe exactamente si fue inglés o alemán, no tenemos sus fechas, pero se supone, o sea, no sabemos si él estudió en el Royal Academy en Inglaterra, pero lo que se sabe es que estudió con las normas del Royal Academy. Llega a Costa Rica en el 48 con ese grupo de alemanes que les había comentado que estaban en búsqueda de una vida mejor, diferente, exótico, bonito. Y llegado acá, pues él se tenía que dedicar a toda una variedad de trabajos, incluido daba cursos de idiomas, daba cursos escribía en el periódico artículos y también daba cursos de dibujo en el Instituto Nacional. Sabemos definitivamente entre el 81 al 88 y se asume que él daba también clases privadas. Y su manera de enseñanza se consideraba bastante riguroso y él vino a Costa Rica con sus propias láminas y estos libros de reproducciones, seguro mandaba a traer también y usaba esos para instruir a personas que se inscribían a los cursos de dibujo, y él era uno de los instructores de los futuros artistas costarricenses Enrique Chandy y Ezequiel Jiménez. Entonces, de él lo que tenemos son estos retratos que él hizo de, pues también, los líderes de la nación. Entonces les traje la imagen de Próspero Fernández para seguirlo comparando y entender
que era como el momento de buscar retratar a los líderes de nuestro país. Ahí Guillermo probablemente nos podrá contar más. El abuelito de Clodomiro Picado, quien hizo bellos dibujos para ilustrar su tesis presentada en la Sorbona. Ajá, sí, Dwight, porque él, la mamá de Clodomiro Picado eh, fue hija de Henry Etheridge. Por eso es Clodomiro Picado Dwight. Y había alguna gente que se inscribía a llevar clases con él, porque te impresionaba lo que él lograba. Vemos, hay varios pasteles, trabajos todos en pastel, pero de grande formato, ¿verdad? Relativamente grande formato, y vemos pues esa capacidad naturalista que tiene el artista. Todos están en estos ambientes como sombríos, como en algún espacio interior. Eso es importante señalarlo porque esa era digamos, la convención que se seguía para estas imágenes de, pues, figuras destacadas de la sociedad, incluidos no solo políticos, sino que, pues, también tenemos una imagen de una mujer, por lo que eran también las mujeres como de la élite, así como habíamos visto con con, con la escultura de Juan Mora, vemos igual había la intención de pues retratar a las personas de la alta clase social. El más reconocido del siglo XIX más bien es, entonces Dwight está ahí, Etheridge Dwight está ahí, pero también Aquiles Bigot llega en 1862 a Costa Rica y es básicamente el único retratista al óleo que existe en el país en todo lo que es pues las décadas de los 60 a 80. Él había estudiado en la academia en París, se exhibe en los salones del 42 al 48 en París, ¿verdad? Entonces, es alguien que viene con mucha, podemos entender cómo los costarricenses de la alta clase social van a estar impresionados con su formación, con a dónde había estado en su vida, ¿verdad? Y entonces, con este interés en ser afrancesados, que va de la mano con lo que estaba sucediendo en toda Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica, después, el periodo republicano, algo que sucede es un interés de alinearse, digamos, estéticamente con lo que estaba pasando en Francia y alejarse a lo español, ¿verdad? Entonces, de lo español, entonces, pues el interés en tener aquí un artista francés que había estado, que había exhibido en los salones y todo, pues obviamente iba a ser súper impresionante. Em, Sí, es que estoy leyendo aquí el comentario de Guillermo: retratar a los líderes políticos y posiblemente fabricar una imagen de poder al ser los óleos colocados en el Palacio Nacional. Vamos a ver ahorita los óleos, el conjunto. Recuérdese que únicamente pues, figuraban hombres en espacios públicos y los retratos de damas en espacios domésticos. En todos estos casos vamos a ver que ellas están em, eh, como que con estos fondos sombríos, pero vamos a ver que Aquiles Bigot en algunos casos va a integrarle como unos fondos más alegres, podríamos decir, pero en este caso son estas figuras públicas y este es un autorretrato del artista y a él se le manda a crear 9 retratos de los exmandatarios, algunos de los cuales ya estaban difuntos cuando él pinta los retratos. Entonces, estos son los que tienen la imagen, perdón por cómo la vemos, pero la saqué para que pudieran darse una idea de todos los 9 cuadros que él pintó, que se encuentran en la Asamblea Legislativa actualmente. Em, la saqué de Wikipedia, por eso ese formato que tiene. Aquiles Bigot había viajado en Europa, en Latinoamérica, era de entre los artistas exploradores por los que llevaron Latinoamérica. Intro 2 conmigo abordamos esto que se daba, es como que este fenómeno que se dio a mediados del siglo XIX de artistas viajeros que les interesaba conocer otra realidad
y que llegan a nuestros países, retratan en particular los paisajes. Lo interesante es que no tenemos paisajes de Bigot, de Costa Rica, pero se supone que este es un paisaje que él pintó estando, digamos, iniciando sus viajes por Latinoamérica. Él pintó mujeres también, no solo los próceres de la nación, sino que igual como lo que habíamos visto con Henry Etheridge Dwight, en este caso, él también está pintando, aquí les digo, también ha logrado convencer a las familias de élite que deberían de retratar a sus, en particular, pues las figuras más avanzadas de edad de las familias. Aquí traigo esta imagen porque, pues, al ser el primer presidente, él había muerto, como les digo, mucho antes de que le retrataran, pero pues a partir de se supone que una foto se pudo recrear la imagen de esta. Ahí Guillermo al rato conoce un poco más de cómo él logró recrear las facciones de las personas que ya habían sido, ya habían muerto. Este es uno de los más famosos, y traigo estos dos también porque pues no nos acordamos tanto de José María Alfaro, que solo había sido presidente por 8 días, pero lo sucede José María Castro Madrid. Entonces esta es una imagen que aparece en muchos libros de historia y como que estudios sociales del país, y él fue una de las principales pues fundadores de nuestra nación. Y estos eran los señores Bonnefil, una familia francesa. El señor Bonnefil se dedicaba a la importación de vinos en particular, y entonces se piensa que por eso, al ser alguien no costarricense, se sintió el deseo, la necesidad de retratar a toda la familia, no solo la pareja, sino que también a los niños. Entonces, estas son imágenes interesantísimas porque dan una sensación de un fondo que de cierto modo asemeja, especialmente del niño Juan de Dios, asemeja más a como que un paisaje europeo del siglo XVIII, mientras que empezamos a sentir o ver lo costarricense en la imagen de María Josefa, a mano derecha, con esas montañas y esas nubes, ¿verdad? Que sí se siente un poco más como un paisaje costarricense. Pero en sí es súper interesante contemplar que son entre las pocas imágenes de niños, retratos de niños que tenemos de esta época. Por lo mismo, de que, bueno, esta es temprana, estas son entre los primeros retratos que él produce, que Aquiles Bigot produce en Costa Rica, precisamente pues por ser un francés que se los comisiona, pero posterior a eso no vamos a ver esta tradición tan fuerte. Lo que sí, eso lo veremos la semana entrante, es la fotografía, cómo va a haber, pues, por razones económicas y también por la rapidez, muchas personas decidieron, si querían tener retratos, pues decidieron optar por la foto, que sabemos que llega a Costa Rica en el 59. Sí, definitivamente estos fueron niños muy privilegiados y entre los pocos retratos de niños que tenemos del siglo XIX. Voy a saltarme, perdón, esta y em, quería enseñarles otras imágenes que son de Lorenzo Fortino, que son entre las pocas que existen y que es muy interesante, que no se desarrolla, pero también tiene mucho que ver con la falta de un ambiente artístico, una escuela artística. Entonces no tenemos pinturas históricas. Eso es algo que para el siglo XIX se estaba haciendo en los otros países latinoamericanos, un interés en establecer la historia de la nación a través de grandes cuadros que retrataban pues momentos importantes. Pero sí tenemos por lo menos estos, se encuentran en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela,
les recomiendo muchísimo ir a ese museo si no lo conocen, es un encanto de museo. Pues aparecen unos 4 cuadros que hablan sobre el combate de la angostura, que es lo que sucede justo después de la campaña nacional del 56 y 57, que es cuando básicamente esto es en Punta Arenas, entonces nos vemos que este retrato del ambiente puntarenense con el manglar de este lado, el mar del otro lado, y que pues es propiamente ese momento de como de tan decisivo de cómo cuál iba a ser el futuro del país. En ese momento es que habían desterrado a Juan Mora Porras, vuelve un poco después y intenta pues apoderarse nuevamente de Costa Rica y ahí es donde lo fusilan. Hoy en día pues no se habla tanto de esa pues mala decisión, pero bueno, aquí lo importante es ver algunos ejemplos de cuadros pintados, perdón, em, de esa época. Creo que esta estaba mal ubicada. Qué pena con ustedes. Vuelvo a Bigot. Creo que esa como que se me metió así de último momento. Eh, Aquí podemos ver al famosísimo expresidente Juan Rafael Mora Porras, quien había liderado durante pues la campaña y que lo habían fusilado después de esta campaña del combate de la angostura. Aquí pueden ver otra imagen de estas. Son bastante románticas en el sentido que buscan generar en el público una respuesta así como emocional ante la devastación que vemos, la muerte que vemos, todo ese humo, las figuras que están aquí echadas en el suelo, pero también el caos del momento. Em, ¿Otra más? Y como les digo, estos cuadros de Lorenzo Fortino son los únicos que podríamos decir que existen como cuadros históricos de nuestro país que buscan retratar lo que había sucedido. Lorenzo Fortino, un artista italiano que también va a ser importante como fotógrafo y que había traído y había establecido uno de los primeros talleres de fotografía, pero que también se dedicó a crear estos cuadros en ese momento y que claramente no hubo interés en seguir con esto, ¿verdad? Mientras que el retrato sí hubo bastante interés entre los costarricenses por el retrato, pero con respecto a esto de las imágenes históricas, pues la verdad es que muy poco. Hasta ahí llegamos con esta parte. Antes no estaba segura cuánto iba a durar, entonces quería poderles asignar lo que les toca hacer para la semana entrante. Voy a